Tome su asiento, por favor, en esta mañana. Qué bueno es Dios, nuestro Padre Celestial, que nos da la vida, amén. Nos permite estar reunidos, congregados en este lugar. Ayer empezamos este tiempo tan especial y damos gracias al Señor por su palabra. Y estuvimos hablando acerca de la base de lo que es la bendición. Porque hablamos mucho de la bendición, pero en realidad no entendemos qué es la bendición. Nos pasa lo que le pasaba a Job. Recuerda que Job solo hasta que fue probado y hasta que pasó por todas las circunstancias que pasó, pudo entender las cosas. Por eso él decía, conozco que todo lo puedes. ¿Cuántos saben que el Señor todo lo puede? Y él decía, conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo ocultar. Pero hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído. Mas ahora, dígalo, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Mas ahora mis ojos te ven. Y ese es el problema. Hablamos muchas veces sin entender lo que hablamos. Y por eso Job tenía esa misma situación. Pero llegó al momento en donde pudo verle, en donde pudo entender, pudo conocer. Y vamos a continuar entonces en esta mañana hablando sobre la base de la bendición. Ayer entendíamos que los mandamientos son la base fundamental, la base principal de la bendición. Por eso nuestro Mesías Salvador Yeshua dijo, si me aman, ¿qué deben hacer? Guarden mis mandamientos. Si me aman, ¿cuántos aman al Señor? Si me aman, guarden mis mandamientos, lo dijo el Señor. Por tanto, nosotros estamos llamados a entender eso. Los mandamientos son entonces la base principal de la bendición, de la prosperidad para un creyente. Es allí donde está esa base principal. Y entendíamos que hay un mandamiento que es el mandamiento principal de todos. A ver si recordamos, ¿cuál es el mandamiento principal de todos? No me vayan a hacer quedar mal, por favor. ¿Sí? ¿Cuál es el mandamiento? Cuando le preguntaron al Mesías, a Yeshua, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? ¿Qué respondió él? Padre Santo, yo sé que podemos. Les voy a dar una pista. Empieza con, bueno, oye, ¿cuántos son Israel? ¿Cuántos son Israel? El apóstol Pablo dice que las promesas y los pactos son para Israel. ¿Cuántos son Israel? Si usted piensa que Israel es la nación que está fundada allá y piensa que usted no es Israel, entonces tiene un grave problema de identidad. Porque si bien hay una nación fundada en el Medio Oriente que lleva por nombre Israel, la verdadera nación, el verdadero pueblo es el que hace de acuerdo a esa identidad de lo que significa Israel. Israel es una expresión hebrea que está en futuro y significa Dios gobernará. Es decir, Israel es un pueblo donde el eterno Dios es el que hace su voluntad, es el que gobierna. ¿Cuántos son Israel? Entonces, esta palabra es para usted. El principal mandamiento es: oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Y entendíamos ayer qué significaba amar al Señor con todo el corazón. ¿Qué es el corazón rápidamente? Los que estuvieron ayer. El entendimiento. ¿Qué es el alma? Lo que somos. ¿Y qué son las fuerzas? Lo que tenemos. Amén. Rápidamente estamos haciendo un resumen de lo que vimos el día de ayer. Capítulo 10 de Proverbios, versículo 22. Capítulo 10, 22 de Proverbios. ¿Lo tiene? 10, 22. Dice capítulo 10,
de Proverbios, versículo 22. Dice: la bendición de Yahweh es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Yahweh es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Nos está hablando de la bendición que viene de lo alto, de la bendición que viene del eterno Dios, del Padre celestial, del que hizo los cielos y la tierra. Diga bendición. ¿Qué es bendición? Hablamos mucho de bendición. ¿Cuántos quieren bendición? Levante la mano. ¿Cuántos quieren bendición? ¿Los otros qué quieren? ¿Maldición? ¿Cuántos quieren bendición? Levanten la mano. ¿Qué es la bendición? Porque es que hablamos muchas veces ¿de qué? De lo que no entendemos. ¿Qué es la bendición? La palabra bendición en hebreo es la palabra braja. Braja. No veraká, no sé dónde. Yo he escuchado que dicen veraca, veracá. No, eso es una forma incorrecta. Braja. Braja. La bendición de Dios, ¿qué es? La palabra braja viene de una raíz hebrea, de la cual viene la misma raíz para rodilla. Rodilla en hebreo se dice berej. ¿Cómo se dice rodilla en hebreo? Berej. ¿Qué es bendición entonces en hebreo? Esto es bendición. Bendición es el estado de postración que una persona hace delante de alguien superior para recibir la adopción. ¿Han escuchado la palabra adopción, cierto? En la Biblia se habla de la adopción. La palabra griega que se usa para adopción es la palabra huiothesía. Huiothesía es la palabra griega. Esa palabra se ha traducido como adopción, pero vamos a entenderla ahora. ¿Qué significa la palabra adopción? Huiothesía. Y se hace esto, la bendición dispone de un doblegarse, de un entregarse, de un reconocimiento. Y la bendición tiene como base la adopción. Dice la Biblia que Jacob, el padre de José, cuando llegó a Egipto, tomó los dos hijos de José. ¿Cómo se llamaban los dos hijos de José? Efraín y Manasés. Y los tomó Jacob, que era ¿quién? El abuelo, y los bendijo. Y dice la palabra que cruzó sus manos y los bendijo. Cuando los bendijo, los adoptó como sus hijos. Y por eso, tanto Efraín como Manasés pasaron a ser parte de las 12 tribus de Israel, a pesar de que no eran hijos propiamente de Jacob, es decir, no habían salido de sus lomos como tal, sino que eran hijos de su hijo llamado José, pero él los adoptó. En ese momento Efraín y Manasés recibieron la adopción, y al recibir la adopción, entonces ahora eran parte de la herencia. Tenían derecho, tenían legalmente el derecho a recibir posesión, a recibir herencia. Solo se puede recibir herencia hasta que se ha sido adoptado. Entonces, la bendición tiene que ver con un estado de postración. Diga postración. La postración tiene que ver con reconocimiento, sujeción, sometimiento. Por tanto, si decimos que queremos la bendición del eterno Dios, lo primero que debemos hacer es ¿qué? Postrarnos, caer de rodillas y decirle: Señor, yo estoy dispuesto a vivir de acuerdo a tu voluntad, a vivir de acuerdo a tus mandamientos. Y cuando esto sucede, la bendición de Dios, lo que hizo Jacob, poner sus manos, la mano del Señor vendrá sobre su vida, y usted entonces será adoptado como hijo, y al ser hijo tendrá derecho a la herencia, a la promesa, al pacto. Será vinculado a toda la herencia perpetua del eterno Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser adoptados? Ahora, ¿qué es la maldición entonces? Si la bendición es ser adoptados desde el punto de vista bíblico hebreo, entonces ¿qué es la maldición? Quedar sin adopción, quedar desadoptados. No sé si esa palabra exista,
pero permítame la acuño, quedar desadoptados, es decir, quedar por fuera de la adopción. Y al quedar por fuera de la adopción, quedamos por fuera de las promesas y de los pactos. Quedamos por fuera de toda la herencia. Y el Señor nos está llamando a nosotros a obtener su herencia. Y vamos a obtener su herencia, amén. Vamos a hacerlo, pero primeramente tenemos que ser ¿qué? Adoptados. Entonces, cuando hablamos que la bendición del Señor es la que enriquece, estamos diciendo que la adopción que el Señor hace de nosotros es la que va a traer riqueza, es la que va a traer prosperidad, va a traer bendición. Pero tenemos primeramente que ser adoptados. Y la adopción parte de la base de la decisión del ser humano de decirle al eterno Dios: yo me humillo delante de ti me postro, haz tu voluntad, quiero vivir conforme a tus mandamientos. Por eso el que se humilla será exaltado, mas el que se exalta será humillado. Por eso el apóstol Pedro dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él les exaltará cuando sea el momento, la adopción. Amén. Entonces, entendiendo esto, mis amados hermanos, respecto a la adopción, nosotros ya no vamos a estar siendo vistos como esclavos, porque lamentablemente cuando no somos adoptados quedamos como si fuéramos esclavos. Por eso el apóstol Pablo dice, y estoy tratando de parafrasearle todo esto porque yo sé que no tengo mucho tiempo para dar la enseñanza como tal. El apóstol Pablo dice, ¿sí?, que antes de ser adoptados éramos como esclavos. Pero ahora ha venido sobre nosotros la adopción, y al venir la adopción, el espíritu de adopción sobre nosotros, entonces podemos clamar delante del Padre, podemos clamar delante de Dios, le podemos decir a Él como Abba. Abba es la expresión aramea para Padre. Abba, Padre, significa eso, Padre. Pero es la expresión que solamente pueden usar los hijos que han sido adoptados, recibidos. Es decir, Abba solamente puede ser usado por aquel que hace parte de la herencia. Quien no hace parte de la herencia no le puede decir Abba. Por eso dice la palabra que ahora entonces nosotros tenemos su espíritu de adopción, por el cual hemos sido adoptados. Y ahora entonces, al ya no ser esclavos, entonces podemos decir Abba. Ahora bien, la palabra nos enseña que hay dos formas de llamar a los hijos como hijos. Una es la palabra teknon en griego, y otra la palabra huios. Diga teknon y diga huios. ¿Qué es un teknon o qué era un teknon en aquel entonces? Un teknon era aquel muchacho que estaba siendo capacitado, que estaba siendo formado para el día de mañana tener la suficiente madurez y poder recibir la herencia. El padre lo entregaba en manos de tutores, administradores, de ayos, de pedagogos. Y por eso dice el apóstol Pablo que nosotros estábamos en manos de pedagogos, de ayos, de tutores, hasta el tiempo decretado. ¿Por qué? Porque el padre de familia, obviamente esto se daba en las clases altas de antaño. Eso se daba en las familias reales, en las familias que tenían mucho poder. El padre tomaba a su hijo, lo entregaba a tutores, los cuales lo formaban. Y lo formaban con el propósito de poder administrar la herencia. Es que iba a administrar todos los bienes y las riquezas del padre, y si no estaba formado como debía ser, pues iba a dilapidar toda la bendición, iba a poner en riesgo toda la bendición. Entonces, mientras eran formados, entraban a ser teknon, ¿sí? Teknos. Eso era lo que se veía en ese momento. El padre veía cómo estaba progresando su hijo, y cuando él veía que ya tenía el suficiente carácter y la suficiente madurez, que había entendido cuál era su propósito, cómo administrar los recursos, cómo administrar las cosas, entonces el padre declaraba la huiocesía.
Por eso dejaba de ser un tecnón para pasar a ser un huios. Esa es la otra palabra para hijo. Y por eso al Señor siempre se le llamó, ¿sí? Como se le llamó huios. Cuando se habla de hijo de Dios, ¿sí? Siempre se habla de huiotheos, es decir, hijo de Dios, porque él era un hijo formado, un hijo maduro, el hijo que viene a construir. La palabra en hebreo para hijo es la palabra ben. ¿Cómo se dice hijo en hebreo? Ben. La palabra ben en hebreo viene de la raíz baná, que significa construir. ¿Cómo se dice construir en hebreo? Baná, baná. Por tanto, ¿qué es un hijo? Un hijo es el que construye la casa. Porque la misma palabra baná, que es la raíz de la palabra ben, que es hijo, y baná significa construir, es la misma raíz de la palabra bait, que es casa. ¿Cómo se dice casa en hebreo? Bait. ¿Cómo se dice? Bait. Por tanto, ben significa en hebreo, la conciencia de un hijo en hebreo es aquel que construye la casa. Y Yeshua es el Hijo de Dios porque Él es el que construye la casa de Dios. Él es el que construye el reino de Dios. Y todos nosotros hemos sido llamados a ser Bene y Elohim, hijos de Dios, es decir, constructores del reino de Dios. Pero primeramente tenemos que estar formados. Y se nos tiene que haber hecho la adopción, la huiosesía. No sé si voy muy rápido con este tema y espero que estemos captando lo que les quiero decir en esta mañana. Entonces viene la huiosesía, que es el momento en el que el padre decreta que ya ese hijo deja de ser tecnos para ahora ser un huios, un hijo formado que puede tomar herencia. Y cuando esto se hacía, el padre de familia hacía un gran banquete, convocaba a toda la sociedad, convocaba a todos sus amigos, se mataba lo mejor del ganado, se hacía un gran banquete. Al hijo se le entregaba por primera vez un anillo, que era el anillo que lo iba a identificar para poder firmar todos los documentos legales. Porque ahora ese hijo iba a estar representando también ¿a quién? A su padre. Y se le entregaba un anillo. No se llevaba un anillo por llevarlo. En la antigüedad se llevaba el anillo y eran sellos, sellos de poder. Y ese anillo era puesto y se le entregaba un nuevo vestido, un vestido que le demostraba que ahora era un hijo formado. Y se hacía un gran banquete en medio de toda la sociedad para que la sociedad conociera a ese nuevo huios, a ese nuevo administrador, a ese nuevo heredero que ahora pasaba a tener toda la bendición de su padre. No sé si hasta ahí me estoy dando a entender. Esta introducción se las hago para que vayamos por favor a Lucas capítulo 15. Y vamos ahora a ver una parábola que es muy conocida y es la parábola del hijo pródigo. ¿Qué significa la palabra pródigo? ¿Qué significa la palabra pródigo? Solo que uno me diga nada más. ¿Ah? Mire que muchas veces decimos cosas y no sabemos qué. La palabra pródigo significa el que desperdicia, el que malgasta, el que administra incorrectamente. Es decir, un derrochador. De hecho es un sinónimo. Si usted busca pródigo en un diccionario, se dará cuenta que es sinónimo de derrochador. Es decir, el hijo derrochador. Vamos a ver entonces la parábola del hijo derrochador. Dice acá versículo 11. También dijo, hablando Yeshua, nuestro Mesías Salvador: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y así hizo, repartiéndoles sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre y tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan el anillo en su dedo y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto, pero ahora ha revivido, y se había perdido y fue hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque la historia del hijo mayor es otra historia que también tendríamos que entender, pero pues ahorita no la vamos a entender. Vamos a primeramente a entender esto. El Señor está hablando acerca de un hombre que tenía 2 hijos, y dice que el menor se acercó y le pidió diciendo: Padre, dame la herencia que me corresponde. La pregunta es: ¿por qué el padre de familia no le había entregado la herencia a ese muchacho? Porque aún no estaba preparado. Es decir, estaba apenas en ejercicio de preparación. Era un tecnos. Tecnon es en plural, ¿no? Tecnon, tecnos en singular, en griego, para que entiendan eso, ¿sí? Ahora es un tecnos. Entonces, él está allí, en esa situación, sin ser todavía aprobado. Es decir, aún no había recibido la adopción. Esa parte de la adopción no la debemos entender como la entendemos en Colombia, en donde unas personas van y buscan a un niño que ha sido desamparado por sus padres naturales y lo toman para sí. No, la palabra adopción debemos entenderla dentro del contexto bíblico e histórico, que era la preparación que tenía la persona para poder administrar todos los bienes de una familia. ¿Ok? Entonces, cuando habla de adopción en la Biblia se habla de eso. Ojo con eso. Entonces el padre le dice: listo, me lo estás pidiendo, no estás esperando el tiempo, te estás adelantando a tu preparación, a tu formación. Listo, no hay problema, te voy a entregar lo que es tuyo. Y así hace el padre, les reparte el dinero, les reparte los bienes, y dice que este muchacho, juntándolo todo, aquel hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. ¿A dónde se fue? A una provincia apartada. Lo primero que sucede en nosotros cuando no aceptamos la formación de Dios para ser tomados como hijos que hereden realmente, como hijos formados, maduros, lo primero que va a suceder es que nos vamos a ¿qué? A apartar. Y dice que este muchacho se aparta a una provincia lejana. Se va muy lejos. Obviamente el muchacho llevaba muchos bienes. Yo me lo imagino saliendo de la casa de su padre con todo su ganado, con todos sus bienes, con el pecho afuera, con la frente en alto, diciendo: ahora soy el rey, ahora soy el amo, ahora soy el Señor. Y tal vez muy orgulloso de sí mismo porque lo tiene todo ahora. Tiene dinero, tiene poder, tiene riqueza, y empieza a marchar. Tal vez en su marcha va encontrando diferentes lugares para hospedarse, y al entrar a estos lugares demandaba lo mejor. Entraba a aquellos lugares pidiendo la mejor comida, la mejor habitación, y así lo hizo hasta que llegó a un lugar muy apartado de la presencia de su padre. Y despreció a su padre de esa manera, vivió apartado. Y dice que cuando llegó allí, ¿qué empezó a hacer este muchacho? ¿Empezó a qué? A desperdiciar sus bienes viviendo perdidamente. Cuando nosotros no alcanzamos
el estado de madurez, no permitimos que el Señor haga su obra en nosotros para alcanzar ese estado de madurez, todo lo que venga a nuestras manos lo vamos a malgastar, a desperdiciar. Nuestra propia vida se va a estar desperdiciando. ¿Cuántas veces desperdiciamos nuestro tiempo, nuestra propia vida? Se va a estar malgastando. No vamos a hacer uso correcto de todas las bendiciones que el Señor ha traído sobre nosotros. ¿De qué le servía a este muchacho haber recibido su herencia si la estaba malgastando? Y no solamente eso, lo peor, viviendo perdidamente. Viviendo perdidamente. Y este muchacho empezó a vivir perdidamente. Estaba desorientado. Alguien que está perdido es alguien desorientado, es alguien que no sabe para dónde va, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a entender que en el Señor tenemos nuestro curso, en el Señor tenemos nuestra meta, pero cuando nos apartamos de Él y no vivimos de acuerdo a sus mandamientos, no vivimos de acuerdo a su Torah, estamos perdidos, desorientados. El Señor es nuestro sol de justicia. El Señor es el sol que nos alumbra. Por eso nosotros nos orientamos. ¿Por dónde sale el sol? Por el oriente. Y cuando usted necesita orientarse, ¿hacia dónde ve? Hacia el oriente. Por eso se llama orientarse, porque miramos al oriente. Allá está mi sol. Y el Señor es el sol de justicia. Y mientras yo siempre esté viendo al sol de justicia, estaré orientado. Pero si yo empiezo a vivir perdidamente, lo que sucede es que le estoy dando la espalda al sol de justicia y empiezo a irme al lado opuesto y voy a empezar a quedar desorientado, porque al no tener la orientación del sol empezaré a vivir perdidamente y lo único que resultará es que terminaré dando vueltas. Una persona perdida solo da vueltas. Ese es el testimonio de muchas personas que se han perdido en el desierto o en los bosques, en la selva. Muchas personas, cuando se ven así, algunos hacen marcas en algo y empiezan a caminar y a caminar, y horas después se dan cuenta que vuelven a pasar por el mismo lugar. ¿Están dando qué? Vueltas. Están perdiendo sus energías, están perdiendo sus recursos. Y por eso es que muchas personas, cuando se pierden en estos lugares, terminan muriendo, porque nunca lograron salir. Y dice la palabra entonces que este muchacho estaba viviendo perdidamente. Y dice, cuando todo lo hubo malgastado, cuando ya malgastó todo, ya despilfarró todo, cuando ya lo derrochó todo, ¿qué vino? Una gran hambre a aquella provincia. Amados hermanos, las crisis son algo que siempre van a existir. De hecho, el Señor, nuestro Mesías, nunca nos habló de una vida color de rosa. El Señor fue muy enfático, y eso me gusta del mensaje del Mesías. Él dijo, en el mundo tendrán aflicciones. ¿Cuántos dicen amén? Ah, qué bueno. En el mundo tendrán aflicción. Es más, si hay algo que yo les puedo profetizar en esta mañana, es que en el mundo tendrán aflicciones. Sí, esa es la realidad. No podemos abstraernos de la realidad. No podemos huir de la realidad. En el mundo habrá ¿qué? Aflicciones, aflicciones. Pero ¿qué dijo el Señor? Pero estén confiando, sigan confiando, sigan confiando. ¿Qué significa la confianza? La confianza es sinónimo de fe. En hebreo, la palabra fe es la palabra emuná. ¿Cómo se dice fe en hebreo? Emuná. Viene de la raíz amán, amán en hebreo, que significa creer. ¿Cómo se dice creer? Amán. De hecho, eso es lo que dice la Biblia. Y creyó Abraham. ¿Sí? Ve Amán a Abraham. Y le fue contado por justicia. Y creyó. Y creyó Abraham. ¿Qué es creer? ¿Qué es Amán? Creer es esto. Creer es sujetarse de la mano derecha de alguien.
es tomar la soga que es Amán. Por ejemplo, alguien caía en un pozo. Anteriormente se abrían muchos pozos para sacar ¿qué? Aguas. Pero cuando ya esos pozos se secaban, se quedaban allí, medio los cubrían muchas veces y la gente continuamente caía allí. Entonces, cuando llegaba alguien y le tiraba un lazo, una soga, Amán es agarrarse de la soga que lo va a salvar. Eso es Amán, eso es creer. Y emuná, que es fe, es la fuerza con la que la persona se agarra de esa soga que lo va a sacar. Entonces Amán es el acto de aferrarse, de agarrarse, y emuná, la fe, es la fuerza con lo que lo hacemos. Por eso nuestra fe cada día tiene que crecer, que aunque empieza como un pequeño grano de mostaza, cada día tiene que crecer hasta hacerse muy grande. Y tenemos que creer y tenemos que aferrarnos, y esta es la confianza. Por eso el Señor decía: pero estén confiando, tengan fe en mí, aférrense de mí, porque yo he vencido al mundo. Yo soy la soga que los va a liberar, soy la soga que los va a sacar de su hoyo, soy la soga que los va a sacar de su abismo. Yo soy quien los va a sacar. Aférrense, aférrense. Amén. La palabra amén viene de la palabra Amán, de la cual viene emuná. Por eso cuando decimos amén, amén, ¿qué estamos haciendo? Agarrando, ¿sí? Por eso no le diga amén a cualquier cosa. Aférrese de lo que es real. Amén. Entonces, hay crisis. Siempre vendrá crisis. Este es un mundo que está bajo el dominio del maligno. El mismo Señor lo dijo: viene el príncipe de este mundo, el cual no tiene nada de mí. Él no tiene nada de mí. Sí, está bajo el influjo del maligno, pero nosotros no estamos bajo el influjo del maligno, porque aunque estamos en este mundo, no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En el reino de los cielos, de donde esperamos al Mesías. Por tanto, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Mayor es el que está en su vida, mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Yo no debo temer que venga la crisis, que venga el problema, la adversidad, que se vengan, van a venir, pero confiamos, porque el Señor es el que ha vencido al mundo. Amén. Sin embargo, este muchacho no tenía la condición adecuada. Justo en ese momento, justo en ese instante, dice la palabra del eterno Dios, que cuando lo hubo malgastado todo, cuando todo lo hubo ya malgastado, dice la palabra que vino una gran hambre. ¿Qué vino? Una gran hambre. Hambre. Vino hambre a este joven, vino hambre para él. Pero ¿por qué vino hambre y por qué aguantó hambre él? Porque el hambre vino a toda la provincia, pero él, que lo tenía todo, también fue víctima ¿de qué? Del hambre. Ahí está el problema. El problema no es la crisis, el problema no es el hambre, el problema es la condición que vamos a tener nosotros cuando venga la crisis. O sea, la crisis siempre va a estar, entienda eso. En los tiempos de Abraham hubo crisis, en los tiempos de Isaac hubo crisis. De hecho, dice la palabra que hubo una hambruna tan grande en los tiempos de Isaac, tan grande, que la gente estaba muriendo literalmente. Y lo más tremendo es que Isaac llegó a una región, y justo esa región llamada Gerar era la que estaba siendo más castigada por el hambre. Y ahí llegó Isaac. Y dice la palabra que Isaac empezó a ser prosperado y empezó a ser multiplicado, y llegó a ser el hombre más poderoso de la región, que se estaba muriendo de hambre. Tremendo eso. El problema no es la crisis. ¿Cuánto nos quejamos de la crisis? ¿Cuánto nos quejamos de las situaciones difíciles, duras que se dan? El problema no está allí, el problema está en nosotros. ¿Cómo estamos nosotros para enfrentar la crisis? Y este muchacho dice que lo hubo malgastado todo, y por eso cuando vino el hambre, ¿qué dice la palabra? Comenzó él a pasar
necesidad. Porque habiéndolo tenido todo, ahora no tenía nada, porque todo lo hubo malgastado. Versículo 15. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara, ¿qué? Cerdos. Entendamos el contexto en que esto se está dando. El contexto es un contexto judío, es un contexto hebreo. Usted sabe, no es que el marrano tenga algo de malo, pero los judíos no crían y no cuidan marranos, no cuidan cerdos, ¿sí? Para ellos, en su contexto, es un animal impuro, es un animal común, es un animal no digno. Entonces el Señor está hablando en un contexto hebreo, porque le está hablando a judíos. Es decir, que este muchacho, ¿a dónde se había ido? Se fue tan lejos que se fue a una ciudad, a una provincia de paganos, porque los paganos eran los que criaban cerdos. ¿Por qué los judíos veían los cerdos como algo impuro? Porque lamentablemente los países o los pueblos paganos usaban los cerdos para presentarlos en sacrificio a sus dioses. No es que el marrano tenga la culpa, el marrano no dijo, escójanme a mí para eso, no. Sencillamente, los marranos, los cerdos, eran los animales que por excelencia se ofrecían a los dioses. Por eso, cuando Antíoco Epífanes IV capturó a Jerusalén, lo primero que hizo fue tomar un marrano, un cerdo, y llevarlo al templo y sacrificarlo a su dios Zeus. Tomó el templo del eterno Dios y sacrificó un cerdo a Zeus, porque el marrano era el animal por excelencia. Es decir, que el lugar a donde este muchacho se fue era una ciudad, era una región pagana, una región apartada de la voluntad de Dios. Y cuando dice que lo mandó a criar marrano, a cuidar marranos, la mayoría de los marranos se criaban, no era para comerlos en sí, sino para ¿qué? Sacrificarlos a sus dioses. Es decir, que terminó trabajando en una granja donde criaban marranos en honor a los ídolos. ¿A dónde nos puede llevar a nosotros la soberbia? Y el no permitir que el Señor haga su voluntad en nosotros, en no permitir ser formados. Y nosotros vamos siendo formados es de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a sus mandamientos. Si no vivimos conforme a los mandamientos, si no somos formados de acuerdo a los mandamientos, en pocas palabras le estamos diciendo: Dios, no me interesa ser adoptado por ti, yo quiero hacer mi propia voluntad. Porque si yo no quiero hacer la voluntad de Dios, que son sus mandamientos, es porque quiero hacer mi propia voluntad. Entonces el muchacho fue a aquel lugar para criar marranos. Mira donde el enemigo lo va llevando. Cada vez lo va hundiendo, ¿qué? Más. Y dice que estando allí en aquella hacienda para cuidar, apacentar y criar los marranos, deseaba llenar su vientre de las algarrobas, de la comida de los marranos. ¿Cómo le llamaríamos? ¿Cómo se le llama aquí a la comida de los marranos? Bueno, la baza. Y deseando comer la baza, para que lo entendamos mejor, la lavaza que comían los cerdos, porque tenía gran hambre, deseaba llenar su vientre, pero nadie le daba, es decir, no le permitían comer, porque como eran animales sagrados, eran animales, así como en la India las vacas son sagradas, los cerdos eran sagrados. Primeramente tenían que comer los cerdos antes que él. Era preferible que comieran los cerdos que iban a ser sacrificados a los dioses y no el muchacho. Es decir, su vida ahora valía menos que la de un cerdo. ¿Cómo Satanás nos quita valor a nosotros? Cuando hablo de Satanás, él es el adversario. Satanás, adversario. ¿Cómo el adversario nos quita valor, nos reduce, nos resta valor? Con el Padre ganamos valor, con Satanás lo perdemos. Y dice acá: pero volviendo en sí, diga volviendo en sí. Volviendo en sí. ¿Qué significa volver en sí? ¿Qué significa? Reaccionar.
Hay gente tan negativa, tan negativa, tan negativa, que cuando se desmaya, en vez de volver en sí, vuelven en no. Cuando uno está apartado del Señor, todo lo ve malo. Volviendo en sí es una reacción, es entrar en conciencia. Antes de perder lo último que le queda de conciencia, hay que entrar en conciencia. Y hoy nos está llamando el Señor a esto. Entremos en conciencia. Y dice la palabra acá, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos trabajadores hay en la casa de mi padre? Y ellos tienen abundancia de alimento, mientras que yo aquí perezco de hambre. Alejados de la casa del Padre, solo aguantaremos hambre y pereceremos. ¿Cuántos? El pan, el alimento, el pan es representado ¿por qué? Por la palabra. Este es el pan vivo. La palabra. ¿Con qué alimentamos nuestra alma? Con la palabra. Es la palabra el alimento que sustenta el alma. Por tanto, si nos apartamos de la palabra, si nos apartamos de los mandamientos del eterno Dios, vamos a perecer de hambre. Vamos a morir espiritualmente. Y dice la palabra entonces que este muchacho dijo: los trabajadores tienen alimento, tienen abundancia, y yo aquí estoy que muero de hambre. Ahora viene el convencimiento, ahora viene la reflexión, viene el reconocimiento. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aunque sea, hazme como uno de tus trabajadores, jornaleros. Me levantaré e iré. Una decisión. El arrepentimiento. Ayer hablábamos de la conversión, el arrepentimiento, ¿no? En hebreo, teshuvá. Teshuvá. ¿Qué significa arrepentimiento en hebreo? Teshuvá. Devolverse por el camino del cual nos alejamos. Eso es lo que comúnmente hace el ser humano. El ser humano ve ante sus propios ojos el camino y dice: ese camino es bueno. Es un camino bueno a sus propios ojos. Lo que desconoce es que es un camino ¿de qué? De muerte. Desecha el camino trazado por el Señor, porque el camino trazado por el Señor demanda compromiso, tiene demandas, sus mandamientos están allí. Como no quiero someterme a esto, entonces labro mi propio camino y empiezo a irme por mi propio camino. La casa del Padre está acá y el camino opuesto está allá. Me voy alejando. Cada paso es un paso en el que más me alejo. Mientras más persista en mi orgullo y no quiera vivir de acuerdo a la voluntad y a los mandamientos del eterno Dios, es un paso que más me alejo. Y mientras más me aleje de la presencia del Señor, peor va a estar mi situación. Más crítica, porque lo voy a derrochar todo, lo voy a malgastar todo lo voy a llevar al traste. Por tanto, este muchacho ya estaba que perecía, hasta que volvió ¿qué? En sí. Volviendo en sí dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. ¿Cuál era el problema? Que el camino que iba a tener que recorrer, la distancia era ¿qué? La misma, pero las condiciones diferentes. Porque cuando salió de la casa de su padre iba con gran riqueza. Podía alimentarse por el camino del mejor restaurante, de los mejores hoteles, los mejores hospedajes. Podía pedirlo todo. Ahora no tiene nada. Está harapiento, está hambriento, está totalmente en la quiebra. Y dice: me voy a devolver. Por lo tanto, el camino de vuelta se vuelve ¿qué? Tortuoso, difícil. Y por eso es que mucha gente no aguanta. Entonces, el arrepentimiento ¿qué es? Es dar la media vuelta y ¿qué? Y empezar a devolverse. Va a ser complicado, no va a ser fácil. Por eso mucha gente dice: pero Dios me prometió, aquí, estando acá, Dios me prometió una cantidad de bendición. Y empiezan a devolverse, dan dos pasos. ¿Dónde está la bendición? Todavía no ha llegado a la casa. Me dijeron que el Señor iba a traer bendición sobre mi vida. ¿Dónde está? Sigue avanzando.
Sigue avanzando. Algunos dicen, no, me engañaron. ¿Y qué hacen? Vuelven a su estado, peor. Vuelven, se devuelven. Pero otros persistirán, otros seguirán creyendo, aferrados con su fe, cada día más, con la última fuerza. No importa, voy a avanzar, voy a llegar, así sea arrastra, así sea gateando, lo voy a hacer, voy a llegar, porque en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Voy a llegar a la casa, allí está la bendición. Así sea arrastrándome, voy a llegar allí. Por eso se requiere determinación. Por eso el reino de los cielos no es para cualquier persona, es para los valientes, es para los que se esfuerzan. El Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé qué, y sé muy valiente. ¿Para qué? ¿Sí ve que nos aprendemos los textos por pedacitos? Los tengo pillados. Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todos los mandamientos que te ordené por medio de mi siervo Moisés en la Torá. Y si los haces, Josué le dijo, por tanto, Josué, si los haces, ciertamente serás prosperado en todas las cosas, y todo lo que hagas prosperará. Pero esfuérzate para caminar conforme a ¿qué? A toda la Torá, la ley, los mandamientos que te di a través de mi siervo Moisés. No te apartes de la Torá, ni a izquierda ni a derecha. Camina recto, no te desvíes, no te distraigas con nada, con firmeza. El reino de los cielos es para valientes. Solo los valientes son adoptados como hijos de Dios. Entonces dice, iré. Y cuando llegue allá, el muchacho todavía está allí, ¿no? Él está pensando lo que va a hacer. Cuando llegue allá, le diré a mi padre, ¿qué le diré? Dos cosas. Padre, he pecado. ¿Qué es el pecado? Voy a contar hasta 3 y ustedes me dicen que es pecado. 2, 3. A eso, infracción de la ley. Eso lo dice Primera de Juan 3:4. El pecado es infracción de la ley de Dios. Volveré y le diré, Padre, he pecado. Es decir, he violado ¿qué? La ley. Y he pecado contra el cielo y contra ti. Dos cosas. Contra el cielo y contra ti. ¿Qué es pecar contra el cielo? Si yo digo que he pecado contra el cielo, ¿qué es pecar contra el cielo? Según el entendimiento hebreo, pecar contra el cielo, porque esto es visto del contexto hebreo, judío, hebreo, pecar contra el cielo es el reconocimiento de no honrar a Dios con los bienes. Cuando una persona no honra al Señor con sus bienes, cuando no le honra con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus primicias, está pecando contra el cielo. Porque se entiende que toda bendición y toda buena dádiva descienden de lo alto, del cielo. Y cuando yo no honro al eterno Dios con mis bienes, como dice la palabra, cuando yo no le honro a través de mis diezmos, ofrendas, primicias, cuando yo no lo hago, entonces lo que sucede es que el cielo ¿qué? Se cierra. Las ventanas de los cielos quedan cerradas y no fluye bendición. Al no venir la bendición, porque la bendición de Dios es la que enriquece, es la que prospera. Al no venir bendición, entonces ¿qué pasa con la persona? Al no estar lo que prospera, al no estar lo que enriquece a la persona, que es que la bendición, al estar detenida en los cielos, ¿qué pasa con la persona? Empieza a entrar en maldición. Empieza a entrar en situación difícil, en miseria, en muerte, porque están detenidos los cielos, está detenida las ventanas. Por eso el hebreo
la mentalidad hebrea, la mentalidad judía entiende que pecar contra el cielo es detener la bendición de Dios por no honrar al eterno Dios, porque Dios honra a los que lo honran. Entonces, lo primero que le entiende es eso. ¿Qué hizo con sus bienes? Lo recibió todo. ¿Y todos qué? Los malgastó. En vez de haber honrado al eterno Dios con sus bienes, lo malgasta. Por eso en la judiocesía, cuando se le hace a la persona la judiocesía, es decir, que se le dictamina o se le dice, se le decreta como un hijo ¿qué? Maduro, ya es un judíos. Una de las primeras cosas que aprende el hijo en formación, el tecnos, que aprende el hijo en formación hasta que alcanza la madurez, al ser judíos, no judío, no, judíos, en la judiocesía, que es la adopción, judíos es hijo maduro, ¿sí? Cuando llega a esto, lo primero que aprenden los niños es a honrar al Señor con sus bienes, con todas sus fuerzas. Es lo primero que se le enseña, a honrarle con los diezmos, a honrarle con las ofrendas, a honrarle con las primicias, a honrarle como se debe. Es una enseñanza que se da y se enseña, porque se entiende que el eterno Dios es el dador de toda buena dádiva, que de Él viene toda bendición, que de Él es la fuente bendita, que Él es el que trae toda riqueza, que Él es el que da el poder para hacer las riquezas. Por lo tanto, lo primero que se aprende es a honrar al eterno Dios. Hasta que la persona no ha aprendido eso, no es declarado judíos, no es adoptado, porque debe entender la honra primeramente al eterno Dios. Por eso lo primero que reconoce este muchacho fue: he pecado contra el cielo. Pequé contra el cielo. Las ventanas, las puertas de los cielos me están cerradas, bloqueadas. No puede venir ningún tipo de bendición. Por eso mi condición, por eso estoy que perezco, que muero. Lo primero que voy a entender entonces, que violé la ley, porque pequé contra el cielo. Violé la ley. ¿Cómo la violó? No honrando al eterno Dios con lo que debe honrarle. Cuando no somos fieles al eterno Dios, por lo menos con el diezmo se entiende en el contexto hebreo como la parte mínima con lo que se honra al eterno Dios. Es decir, que si yo recibo X cantidad de dinero, doy la 10ª parte de esa cantidad. Por ejemplo, si recibo $1,000,000, ¿cuánto sería lo mínimo con lo que yo honro a Dios? Sí, lo mínimo. Por eso el diezmo literalmente significa lo que le pertenece al Señor, y es la parte 10ª. Y eso marca lo mínimo. De ahí para abajo, no, lo mínimo. Ya después aprendo generosidad, que son las ofrendas voluntarias. Y luego también aprendo reconocimiento, que son las primicias. Pero lo mínimo. Y este joven ni siquiera con qué, con lo mínimo. Y cuando yo no aprendo a hacer ni siquiera lo mínimo, las ventanas de los cielos se cierran, porque no he aprendido a honrar al Señor ni siquiera con lo mínimo. Porque para ser puesto en lo mucho tengo que ser fiel en lo mínimo, en lo poco, en lo que se me demanda como mínimo. Entonces no hago eso, se cierran, se bloquean. Y fue lo primero que este muchacho entendió: he pecado contra el cielo. Por eso mi situación, estoy en la inmunda, en pocas palabras. Voy a reconocer eso. Segundo, he pecado contra ti, Padre. Es decir, pequé contra tu autoridad. No me quise someter a tu autoridad. No quise tus normas. Me parecieron fastidiosas tus normas. No quería que me dijeran qué debía hacer y qué no debía hacer. No quise hacer eso. Pero hoy vuelvo delante de ti y te pido que me recibas como un trabajador. Y los trabajadores, ahí literalmente muestra un esclavo. Y los trabajadores en aquel entonces, en aquel tiempo, ¿qué hacían? Todo lo que su señor les decía. Tenemos dos formas de obedecer: como hijos o como esclavos. ¿Cómo quiere usted obedecer? ¿Cuál quiere?
Es mejor la de hijo, porque el esclavo nunca heredará, mas el hijo participa de la herencia. Entonces el muchacho dijo: listo, padre, no quise someterme a tus mandamientos, no quise someterme a tus normas, las desprecié. Ya no puedo venir como un hijo, pero estoy dispuesto a hacerlo como un esclavo. Y allá está él pensando. Ahora apenas estoy pensando en eso, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que hacer el muchacho después de haber reflexionado? Haber entendido cuál era su error, porque el pecado también es eso, ¿no? El error que se comete es desviarse de la meta, del propósito. Entonces reacciona y empieza ¿qué? Su viaje de retorno, teshuvá, el regreso. Lleva solo eso, o sea, su propósito ahora es solo ese: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, perdóname. Lo único que lo mueve es eso. Ya no lo mueve nada más. Es la necesidad de llegar ante su Padre y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Sí, Padre, mira a dónde llegué, porque pequé contra el cielo y contra ti. Y dice la palabra, versículo 19: y le diré, por eso ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 20: entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido ¿a qué? A misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es el acto de bondad que alguien tiene ante la miseria de otro. Ve su miseria tan terrible, está envuelto en tanta miseria, que esa miseria me lleva a mí, que tengo posibilidad de hacer algo por de hacerlo, y lo cubro con bondad. Eso fue. ¿Qué vio el padre en su hijo? Su miseria tan terrible. Pero en medio de esa miseria aún podía ver a un hijo. Por eso, mis amados, no importa qué tan miserables hayamos sido nosotros espiritualmente, no importa hasta qué fondo tocamos, nadie en esta vida es tan malo, tan miserable, para no ser digno de que el Padre tenga misericordia. Mucha gente dice: no, es que el Señor no lo va a hacer conmigo. No, es que si usted me conociera mi pasado, no puedo. Sí, lo va a hacer, porque para eso es su misericordia. Porque la misericordia no depende de nuestra miseria, depende de la bondad del eterno Dios, depende de su bendición, y su bendición traspasa todo límite. Y dice acá: me levantaré, entonces iré, le diré: no soy digno. Pero cuando se levantó, dice que su padre ¿qué? Lo vio. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, entonces ahí ya viene la aceptación de la culpa: el que confiesa su pecado y se aparta. ¿Se qué? Se aparta. Es decir, que a partir, si ese muchacho está confesando el pecado de he pecado contra el cielo, es decir, de no honrar al eterno Dios con sus bienes, ¿qué iba a hacer a partir de ese momento? Si el padre decidía contratarlo como un jornalero, ¿qué iba a hacer como jornalero? Aún de lo que recibiera, ¿qué? ¿Iba a qué? A honrar al eterno Dios como jornalero, porque él estaba dispuesto a eso. Y dice acá, entonces: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero, y ahí está la misericordia del Padre, el Padre dijo a sus siervos, ¿sí ve? Saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan anillo en su dedo y calzado en sus pies. Maten el mejor becerro y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto, pero ha resucitado. Estaba perdido, pero ahora ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahora el padre le dijo: entra, hijo, en el gozo de tu Señor. ¿Qué hizo? Le puso anillo, le puso el vestido nuevo, mandó a hacer una fiesta.
¿Qué sucedió en ese momento? El muchacho, a las malas, como no quiso recibir la instrucción a las buenas, le tocó recibir la instrucción a las malas. ¿Cómo quiere? ¿A las buenas o a las malas? Mi abuela me decía a mí de niño: hijo, tú vas a aprender en la vida de dos formas: a lo inteligente y a lo burro. A lo inteligente, viendo el ejemplo de los demás, de lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Y a lo burro, en pellejo propio. Sabia mi abuela, ¿no? Ahora había aprendido las malas. Pero cuando vino, como vino reconociendo su pecado, su violación a la ley, de no haber honrado al eterno Dios y no haberse sometido a la voluntad de su padre, entonces había aprendido ahora a ser un hombre que maduro. Ahora estaba listo para ser un juios. Y mandaron a hacer toda la fiesta, que era la juiosesía. En ese momento lo que su padre hizo fue, cuando dice que se echó sobre él, lo que hizo fue que poner y decirle: ahora te bendigo como mi hijo. Ahora vas a poder administrar toda la herencia que tengo en mi casa. Ahora eres un hijo maduro. Ahora has sido transformado, has sido cambiado. Ahora eres diferente, tienes una nueva mentalidad, un nuevo pensamiento. Ahora te vas a poder regocijar. Ahora sí eres mi hijo. Y empezaron a regocijarse todos. ¿Cuántos quieren ser adoptados? ¿Cuántos quieren ser adoptados? La adopción significa doblegarme. Berej, recuerde, ¿cómo se dice rodilla en hebreo? Berej. ¿Cómo se dice bendición? Braja. Hoy me doblego, Padre. Y si usted ha pecado contra el cielo, porque hasta el día de hoy no ha sido fiel al eterno Dios como debe serlo, pues dígale: Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo.